Cavidad bucal. La boca forma parte del sistema estomatognático y contribuye a llevar a cabo las funciones iniciales de la digestión, es decir, masticación, salivación, degustación, degradación inicial de los hidratos de carbono y deglución. La cavidad bucal participa también en otras actividades funcionales como respiración, bostezo, suspiro, tos, estornudo, expectoración y vómito, acciones esenciales para la supervivencia del individuo. También lo hace en la modulación fonética de la expresión oral, en la gesticulación bucofacial y en las expresiones estéticas faciales y afectivas como la sonrisa, risa y beso. Los órganos que constituyen la cavidad bucal son labios, mejillas, piso o suelo de la boca, lengua, los elementos dentarios, periodonto y el paladar duro y blando. Los distintos órganos que lo constituyen participan en las funciones digestivas del organismo. En la digestión mecánica, donde los elementos dentarios cortan y trituran los alimentos para facilitar, junto con la lengua y el paladar duro, la formación del bolo alimenticio. Y la digestión química, que está a cargo de las enzimas salivales secretadas por las glándulas salivales mayores y menores que actúan químicamente sobre la comida ingerida. La cavidad bucal cumple múltiples funciones que van más allá de la del revestimiento aislante frente al exterior. Dichas funciones son movilidad, excreción, sensibilidad, absorción, protección y digestión. Mucosa oral. La cavidad bucal, como toda cavidad orgánica que se comunica con el exterior, está tapizada por una membrana mucosa de superficie húmeda, que vendría siendo la mucosa oral o bucal. La humedad aportada por las glándulas salivales es necesaria para el mantenimiento de la estructura normal de los tejidos. La mucosa bucal está integrada por dos capas de tejidos estructurales, el epitelio o capa superficial, que está constituida por un tejido epitelial, y el corión o capa subyacente de tejido conectivo. Ambas están conectadas por la membrana basal. El epitelio de la mucosa bucal es de tipo estratificado, plano o pavimentoso. Puede ser queratinizado, paraqueratinizado o no queratinizado. La lámina propia o corión es una lámina de tejido conectivo de espesor variable que confiere sostén y nutrición al epitelio. Estas funciones se ven reforzadas por la presencia de papilas que llevan vasos y nervios. El tejido conectivo puede ser laxo, denso o semidenso según la región. Su distribución está relacionada con las necesidades específicas de las diversas regiones de la cavidad bucal. La estructura morfológica de la mucosa varía por la adaptación funcional a la influencia mecánica que actúa sobre ella en las diferentes regiones de la cavidad bucal. Podemos dividir la mucosa bucal en tres tipos principales: la mucosa de revestimiento, la mucosa masticatoria y la mucosa especializada. Glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas que vierten su contenido en la cavidad bucal. Tienen a su cargo la elaboración de la saliva, la cual humedece y protege a la mucosa bucal. La saliva ejerce además acciones anticariógenas e inmunológicas y participa en la digestión de los alimentos y en la fonación. Las glándulas salivales se clasifican de acuerdo a su tamaño e importancia funcional en glándulas salivales principales o mayores, que son las de más voluminosos y constituyen verdaderos órganos secretores. Se trata de tres pares de glándulas localizadas fuera de la cavidad oral que desembocan a ella por medio de sus conductos principales y que se denominan parótidas, submaxilares o submandibulares y sublinguales. Y glándulas salivales menores, secundarias o accesorias, que se encuentran distribuidas en la mucosa y submucosa bucal. Se designan de acuerdo a su ubicación como labiales, genianas o bucales, palatinas y linguales. Son glándulas pequeñas y muy numerosas, todas localizadas muy próximas a la superficie interna de la boca, a la que están conectadas por conductos cortos. Estructura histológica de las glándulas salivales. Parenquima glandular. Los distintos componentes del parenquima glandular son adenómeros y sistema ductal. Unidad histofisiológica glandular. Se denomina con el término cialona. Una cialona comprende, por lo tanto, una pieza secretora o adenómero y las porciones ductales que modifican el producto sintetizado por ese adenómero. Estoma glandular. El parenquima glandular está inmerso en un tejido conectivo que lo divide, sostiene y encapsula. A través de él se lleva a cabo la irrigación y la inervación de las glándulas salivales. Estructura histológica de las glándulas salivales mayores. Glándulas parótidas. Son las glándulas salivales más grandes, puesto que alcanzan un peso promedio de 25 a 30 gramos. Son de localización extraoral y se ubican en la celda parotidia atrás del conducto auditivo externo. Glándulas submandibulares. Estas glándulas pueden pesar de 8 a 15 gramos. Se localizan en el triángulo submandibular atrás y debajo del borde libre del músculo miloioideo y desembocan a través del conducto de Wharton en las carúnculas salivales o sublinguales, a cada lado del frenillo lingual.
Glándulas sublinguales son las más pequeñas de las glándulas salivales principales. Su peso promedio es de 3 gramos. No son propiamente glándulas de localización extraoral, porque se encuentran ubicadas de manera profunda en el tejido conectivo del piso de la boca, entre este y el músculo miloioideo. Estructura histológica de las glándulas salivales menores. Glándulas labiales. Están constituidas por numerosos cúmulos de adenómeros, cada uno provisto de pequeños y cortos cordones excretores que se abren en la cara interna de los labios. La presencia de estas glándulas le confiere un aspecto granular a la superficie de la mucosa labial. Glándulas genianas o bucales. Son llamadas también vestibulares y, desde el punto de vista anatómico, comprenden dos grupos: las yugales o propiamente genianas, distribuidas en toda el área de las mejillas, y las retromolares o molares, localizadas cerca de la desembocadura del conducto parotídeo, en la región de los molares superiores. Glándulas palatinas. Según su localización, las unidades glandulares constituyen 3 grupos diferentes, ubicados la mayoría en la submucosa de la zona posterior del paladar duro, pero también en el paladar blando y la úvula, y finalmente en el pliegue glosopalatino o pilar anterior del istmo de las fauces. Glándulas linguales. El órgano lingual se caracteriza por presentar 3 grupos de formaciones glandulares: las glándulas anteriores o de Blandin y Nunn, glándulas dorsoposteriores o de Weber, y glándulas serosas o de von Eber. Composición y volumen de la saliva. En la cavidad bucal, las secreciones de cada glándula salival se mezclan y constituyen lo que se denomina saliva mixta o total, porque además de los componentes aportados por las glándulas salivales, contiene leucocitos, células epiteliales bucales descamadas, microorganismos y sus productos, líquido crevicular y restos alimenticios. El volumen de la saliva que producen las glándulas salivales humanas se ha estimado en un promedio de 60 a 80 mililitros diarios y puede llegar hasta 1.5 litros. La saliva es viscosa pese a que contiene un 99% de agua y su pH se encuentra entre 6.8 y 7.2. Sus principales constituyentes, además del agua, son componentes proteicos y glicoproteínas, componentes orgánicos no proteicos y componentes inorgánicos. La saliva participa en el procesamiento de los alimentos, en los mecanismos de protección y defensa y en el mecanismo de la regulación. Pulpa. La pulpa dentaria que se aloja en la cámara pulpar es la forma madura de la papila dental y tiene la particularidad de ser el único tejido blando del diente. La cámara pulpar es una cavidad central excavada en plena dentina, que desde el punto de vista morfológico reproduce la forma del elemento dentario, por lo que cambia según la anatomía de los dientes. El tejido pulpar y dentinario conforman estructural, embriológicamente y funcionalmente una verdadera unidad biológica conocida como complejo dentinopulpar. Componentes estructurales. La pulpa dental es un tejido conectivo de la variedad laxa, generosamente vascularizado e inervado. En su periferia se ubican los odontoblastos, que son células especializadas encargadas de sintetizar los distintos tipos de dentina. Está formada por 75% de agua y 25% de materia orgánica, que está constituida por células y matriz extracelular. La población celular de la pulpa normal son odontoblastos, fibroblastos, macrófagos, células dendríticas y células madres pulpares. Tiene fibras reticulares, fibras elásticas, fibras colágenas y fibras de oxitalán. La sustancia fundamental o matriz extracelular amorfa está constituida principalmente por proteoglicanos y agua. Los proteoglicanos contribuyen significativamente a la viscosidad de la matriz extracelular de la pulpa y le dan un carácter gelatinoso. Zonas topográficas de la pulpa. Por la disposición de sus componentes estructurales podemos observar en la pulpa 4 regiones diferentes desde el punto de vista histológico. La zona odontoblástica, zona subodontoblástica u oligocelular de Weil, zona rica en células y zona central de la pulpa o tejido pulpar propiamente dicho. Las principales funciones que se derivan de la estructura histológica que configuran la pulpa son inductora, formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva o reparadora. Dentina. Llamada también sustancia ebúrnea o marfil, es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentaria. Se considera la dentina y a la pulpa en su conjunto como una sola estructura integrada, denominada complejo dentinopulpar. Sus propiedades físicas son color, dureza, radiopacidad, elasticidad y permeabilidad. La composición química de la dentina
es aproximadamente 70% de materia inorgánica, 18% de materia orgánica y 12% agua. Estructura histológica. Está constituida por unidades estructurales básicas y estructurales secundarias. Clasificación de los tipos de dentina. Clasificación histotopográfica de la dentina. En la dentina consideramos 3 zonas: la dentina del manto opalial, la dentina circumpulpar y la predentina sin mineralizar. Clasificación histogenética de la dentina. Desde el punto de vista de su formación son 3 tipos de dentina: dentina primaria, dentina secundaria, dentina terciaria. La actividad funcional más significativa del tejido dentinario es actuar como soporte mecánico en la actividad masticatoria normal de las piezas dentarias y participar también en sus caracteres estructurales y biológicos, en la defensa y en la sensibilidad del complejo dentinopulpar. Esmalte. El esmalte, llamado también tejido adamantino o sustancia adamantina, es el que cubre la dentina en su porción coronaria y ofrece protección al complejo dentinopulpar. Se trata de un material diseñado para resistir grandes fuerzas mecánicas. A la vez está sometido a cambios periódicos en temperatura, pH y a la acción de agentes microbianos, y todo ello sin poseer una capacidad de regeneración. Sus propiedades físicas son dureza, elasticidad, color y transparencia, permeabilidad y radioopacidad. El esmalte está constituido químicamente por matriz inorgánica en un 96%, matriz orgánica de un 0.36 a un 1% y un 3% de agua. Estructura histológica. La estructura histológica del esmalte está constituida por una unidad estructural básica del esmalte, que es el prisma o varilla del esmalte, una estructura compuesta por cristales de hidroxiapatina. El conjunto de la unidad estructural básica del esmalte, prismas o varillas, del esmalte forman el esmalte prismático o varillar. En la periferia de la corona y en la conexión amelodentinaria se encuentra el denominado esmalte aprismático o avarillar. También tenemos las unidades estructurales secundarias del esmalte. Estas se definen como aquellas estructuras o variaciones que se originan a partir de las unidades estructurales primarias como resultado de varios mecanismos. Las cubiertas superficiales del esmalte son cutícula del esmalte, película secundaria exógena o adquirida y biopelícula o biofilm. Periodonto. Es el conjunto de tejidos que constituyen el órgano de sostén y protección del diente. Está sujeto a variaciones morfológicas y funcionales, así como a cambios con la edad, y se ajusta continuamente a las modificaciones que surgen con el envejecimiento, la masticación y el medio bucal. De acuerdo con su función, el periodonto se divide en periodonto de protección y periodonto de inserción. Periodonto de protección. Encía. La encía es la parte de la mucosa bucal masticatoria que tapiza los procesos o rebordes alveolares, rodeando el cuello de las piezas dentarias, a los que se adhiere a través de la unión dentogingival. Por la firmeza de su fijación, la encía se divide en 2 regiones: encía fija o adherida y encía libre o marginal. Características clínicas. El aspecto depende en general de la textura del corión y de la presencia de papilas conectivas coriales. Estas pueden ser delomorfas, que levantan el epitelio que las reviste, o adelomorfas, que no levantan el epitelio. De ahí que su aspecto pueda ser liso o rugoso. Las encías sanas presentan las siguientes características. La encía libre tiene un color rosado coral, superficie libre, brillante y consistencia blanda o móvil. La encía adherida tiene un color rosa pálido, consistencia firme y un aspecto rugoso, por lo que se llama cáscara de naranja, aunque este punteado solo está presente en un 40% de los individuos. Estructura histológica. La encía está compuesta por un revestimiento epitelial de tipo masticatorio y un tejido conectivo subyacente llamado lámina propia o corión. Unión dentogingival. La unión dentogingival es una de las regiones del periodonto de protección y su función es la de unir la encía con el diente. La estructura histológica es el epitelio del surco, el epitelio de unión y el corión. Periodonto de inserción. El periodonto de inserción está compuesto por 3 estructuras que conforman una unidad funcional y comparten un mismo origen embriológico: el cemento, ligamento periodontal y el hueso alveolar. Cemento. El cemento es un tejido conectivo mineralizado, derivado de la capa celular ectomesenquimática del saco o folículo dentario que rodea al germen dentario. El cemento cubre la dentina en su porción radicular. Tiene como función principal anclar las fibras del ligamento periodontal a la raíz del diente. Sus propiedades físicas son color, dureza, permeabilidad, radioopacidad y elasticidad. Componentes estructurales. Células.
Cementoblastos, cementocitos y otros tipos de células que pueden hallarse en la relación con el cemento son los cementoblastos u odontoblastos, los cuales tienen capacidad de resorción de los tejidos duros. Existen tres tipos de cemento: el cemento acelular o primario, el cemento celular o secundario y el cemento afibrilar. Ligamento periodontal. El ligamento periodontal es una delgada capa de tejido conectivo fibroso que, por medio de sus fibras, une el elemento dentario al hueso alveolar que lo aloja. Es un tejido altamente vascularizado y celular. Sus fibras principales se insertan por un lado en el cemento y por el otro en la placa cribosa del hueso alveolar. Las funciones primordiales del ligamento son mantener al diente suspendido en su alveolo, soportar y resistir las fuerzas empleadas durante la masticación y actuar como receptor sensorial propioceptivo. Componentes estructurales. Células. Células formadoras, células resortivas, células defensivas, células epiteliales de Malassez y células madres ectomesenquimáticas. En el ligamento periodontal se encuentran distintos tipos de fibras: las fibras colágenas, reticulares, elásticas, de elaunina y oxitalánicas. La sustancia fundamental o matriz amorfa del ligamento periodontal presenta una elevada proporción de protoglucanos, sustancias compuestas por distintas cadenas de polisacáridos unidas a proteínas. Hueso alveolar. Las apófisis alveolares, denominadas también procesos alveolares o bordes alveolares, forman parte de los huesos maxilares superior e inferior. Los procesos alveolares corresponden a las porciones de los huesos maxilares que rodean y contienen los receptáculos o alvéolos dentarios. Estos alvéolos son cavidades cónicas que alojan a las raíces de los dientes.